Estimados colaboradores de Manpower, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a tocar el tema de trabajos en altura. El objetivo de esta capacitación es definir las medidas de prevención y cuáles son los controles que vamos a tener para evitar las caídas durante la realización de trabajos en altura. Los trabajos en altura se realizan por encima de los 1.8 metros de altura, donde el trabajador debe realizar trabajos utilizando el arnés o un equipo apropiado para evitar caídas. Por lo cual vamos a establecer los requisitos para el control de los riesgos de caídas desde los diferentes niveles. También vamos a establecer las prácticas seguras para el uso de los sistemas de protección contra caídas y también el uso de escaleras portátiles. Trabajos en altura. Nosotros sabemos que los trabajos en altura representan una situación donde las consecuencias normalmente pueden ser fatales o graves. O sea, pueden dejar a una persona con lesiones graves, lisiada, o a una persona con fracturas en la columna, a una persona que ya no pueda caminar, o en el peor de los casos, que esta persona sufra una fractura a nivel cervical que lo deje cuadripléjico. Entonces, en las consecuencias por accidentes por caídas en altura, o el trabajador fallece o queda con lesiones incapacitantes permanentes. También debemos considerar a partir de qué nivel se considera trabajos en altura. En nuestro país, trabajos en altura se consideran a partir de 1.8 metros de altura desde la plataforma donde se apoyan nuestros pies hasta la superficie inferior al nivel del piso. Esto está en función a las normativas de cada país, pero aún así nosotros debemos considerar y tomar precauciones ante cualquier altura. Es decir, una caída a 1.20 metros también es peligrosa. Una caída a cualquier altura podría mandar a un trabajador con lesiones incapacitantes. Es decir, nosotros debemos considerar que para todo tipo de trabajos a desnivel se deben tomar las precauciones. ¿A qué me refiero con precauciones? Pues que si vamos a trabajar con una escalera de 3 peldaños debemos tener mucho cuidado, porque esa escalera también puede ser un causal de un accidente. También en trabajos en altura debemos considerar que el peso de una persona o la energía de impacto con la que una persona puede caer contra el suelo es considerado. Y esto se saca con la siguiente fórmula, la cual estamos viendo en la imagen, donde la energía de impacto es igual al peso del individuo por la altura de caída libre por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Esto a nivel del mar. Ahora, imaginemos a una persona. Supongamos Juanito. Es una persona que pesa 70 kilos y se sube a una torre. Y por mala suerte, Juanito se resbala y cae aproximadamente 5 metros de altura. La pregunta es, ¿con cuánta energía Juanito impacta contra el suelo? Si aplicamos la fórmula, serían 70 kilos por la altura de la caída libre, que es 5 metros, por la gravedad, que es 9.8 metros, pero lo vamos a redondear a 10 metros por segundos al cuadrado. Esto nos daría aproximadamente 3.500 kilogramos. Esta sería la energía de impacto de Juanito contra el suelo. La pregunta es, ¿Juanito morirá? ¿Juanito va a salir con lesiones incapacitantes permanentes? Pues la respuesta es sí. Y esto significa que una caída a una altura de 5 metros es mortal. Ahora, supongamos que Juanito es una persona responsable, consciente, y que se sube a la torre utilizando su arnés, y se cae, pero la caída ya no va a ser 5 metros, sino va a ser todo el largo de su línea de anclaje. La línea de anclaje es la cuerda que sale desde el anillo dorsal
de su espalda hacia el punto donde se está anclando. Supongamos que la línea de anclaje es una de las más largas y mide 2 metros. Si aplicamos la fórmula nuevamente, vamos a tener 70 kilos por 2 metros de altura, que es la línea de anclaje, por 9.8 metros, pero esto lo vamos a redondear a 10 metros por segundos al cuadrado. Entonces nos saldría aproximadamente 1400 kilogramos de energía de impacto. Esto significa que esta persona, esos 1400 kilogramos, lo va a sentir en su arnés. Es por ello que los arneses llevan un absorbedor de impacto. Este absorbedor de impacto lo que hace es bajar ese impacto de 1400 hasta incluso a 400 kilogramos. Su función es evitar lesiones internas de los órganos. La longitud de caída. La distancia de detención es otro punto importante en los trabajos en altura. La longitud de caída y la distancia o el punto de anclaje, los cuales están señalados en la imagen, vemos que la persona está caída o suspendida. El punto de anclaje va a ser nuestra guía para saber cuánto espacio tiene que haber entre el punto de anclaje y el suelo. Este espacio tiene que estar libre, no puede haber tuberías, no puede haber ductos, no puede haber cosas filosas, no puede haber materiales. Cosas que de repente la persona no llegue al suelo, pero puede chocar contra estas cosas, ¿no? Contra estas tuberías, contra estas barandas, contra estos cilindros. Ahora, ¿cómo podemos calcular ese espacio? Esa distancia se calcula simplemente tomando en consideración el largo de la línea de anclaje. En este caso, la línea de anclaje va a ser 1.8 metros. Pero esta línea de anclaje tiene un absorbedor de impacto que está cosido en él y que es de 1 metro, lo cual va a aumentar 1 metro más de caída. Si la línea de anclaje tenía 1.80 metros, más 1 metro del absorbedor de energía sumarían 2.80 metros. Pero ahí solamente estamos considerando el largo de la línea de anclaje. Todavía nos falta considerar la altura del trabajador. Digamos que el trabajador mida 1.80 metros. Entonces, todas estas líneas de anclaje también sabemos que son de material poliéster, material nylon, lo cual tienen una cierta elongación, por lo cual le vamos a dar 1 metro de seguridad hasta el suelo. En total serían 1.80 metros de la altura del trabajador, más 1 metro que estamos considerando de la altura de la elongación de la línea de anclaje. En total nos darían 2.80 metros también. Entonces, sumando 2.80 metros más 2.80 metros, nos darían 5.60 metros, desde el punto de anclaje hasta el suelo, aplicando una línea de anclaje de 1.80 metros. Entonces, en conclusión, esto nos quiere decir que la distancia mínima que debe haber entre el punto de anclaje y el suelo para trabajos en altura es 5.60 metros de altura. Altura de caída. Para que la caída sea lo menos impactante en el trabajador, el punto de anclaje tiene que estar lo más arriba posible, por encima de la cabeza. En el ejemplo que hemos dado, el punto de anclaje estaba en el piso o en el mismo nivel donde estaba parado el trabajador. Este punto es el punto más desfavorable para los puntos de anclaje, porque allí la caída va a ser desde el anillo dorsal hasta el punto de anclaje. Ahí vamos a tener una longitud de la línea de anclaje y otra longitud vamos a tener desde el punto de anclaje hasta el anillo dorsal. En total tenemos 2 longitudes. Por eso se le llama factor 2. La altura de la caída es el doble de la longitud de la línea de anclaje o la línea que nos sostiene. Ahora, el factor 1 se refiere a que el trabajador colocó su punto de anclaje más o menos a la misma altura del anillo dorsal que queda en la parte espaldar de su arnés. Entonces,
La caída va a ser solamente una altura de la línea de anclaje, solamente una altura. Por eso se le llama factor 1. Ahora, el factor 0. Lógicamente el factor 0 sería si es que nuestro punto de anclaje está por encima de nuestra cabeza. Por eso la recomendación es que el punto de anclaje siempre esté por encima de nuestra cabeza. Aunque sabemos que esto no se puede dar en todos los casos. Por ejemplo, cuando estamos realizando trabajos sobre un tanque de petróleo. Sabemos que hacia la parte de arriba no hay nada donde podamos anclarnos, por lo cual debemos anclarnos en un anclaje más o menos que esté cerca al suelo, por lo cual existen anclajes de diversos tipos. Suspensión. Un trabajador que queda suspendido tiene que ser rescatado rápidamente, porque un trabajador que ha sufrido una caída va a empezar a sufrir su sistema circulatorio, porque las correas del arnés empiezan a presionar las piernas y empiezan a presionar al cuerpo, limitando el sistema circulatorio. Por lo tanto, este trabajador va a empezar a presentar algunos síntomas que nos advierten a nosotros de que va a sufrir un desmayo, como por ejemplo, va a entrar en shock, va a tener vértigos, náuseas, aturdimiento y desvanecimiento. Y todo esto es un indicativo de que este trabajador se va a desmayar en cualquier momento. Por lo tanto, es importante que nosotros rescatemos a este trabajador rápidamente, por lo cual se debe dar aviso inmediatamente al área de rescate de la empresa Hatbay, porque si hay un trabajador que ha sufrido una caída y queda colgada, tiene que ser rescatada rápidamente. Porque una persona que ha sufrido una caída con un arnés de cuerpo entero no puede estar más de 15 minutos suspendido en el aire. Y una persona que ha caído con un arnés solamente de cintura y piernas solamente va a soportar 6 minutos suspendido. Y después de eso va a perder la conciencia. Y peor aún si un trabajador cae solamente teniendo un cinturón de seguridad, va a estar 90 segundos suspendidos antes de perder la conciencia, por lo cual están prohibidos los cinturones de seguridad en el Perú. Y si vamos a hacer trabajos en altura, tenemos que utilizar un arnés de cuerpo entero. Arnés para trabajos en altura. El arnés es el equipo de protección personal o el EPP utilizado para poder protegernos de una posible caída de altura. Este arnés debe cumplir ciertas normas técnicas nacionales e internacionales. Nosotros debemos asegurarnos de que no sea un arnés hechizo. Hechizo le decimos a aquello que ha sido fabricado de manera artesanal, por lo cual el arnés debe ser un arnés que pasa certificaciones, que pasa pruebas, por lo tanto, solo debe tener marcas reconocidas. Un arnés de marca ha pasado a una serie de pruebas, que nos da a nosotros una garantía de que está bien construido y que va a soportar el peso de una caída. Ahora, cada parte del arnés debe tener una resistencia de 2.270 kilogramos fuerza. El arnés es un equipo de protección personal que distribuye las fuerzas de freno de caída a lo largo de los muslos, de la cintura y el pecho, evitando lesiones en nuestros órganos internos. Este arnés debe ser revisado e inspeccionado antes de cada uso. Este equipo de protección personal está confeccionado con un material nylon, poliéster o sintético. Este equipo de protección tiene anillos en D de acero forjado en la espalda y 2 anillos en la cintura y 1 en el pecho. Todos los componentes del arnés, sean las correas y los anillos, deben tener una resistencia de 2.270 kilogramos. Ajuste adecuado del arnés. Si el arnés no está correctamente colocado, puede lesionar las partes blandas de nuestro cuerpo, como por ejemplo los genitales, si es que el arnés está suelto. Se ha visto a muchos trabajadores que cuando usan el equipo de protección contra caídas, tienen las correas del arnés por las rodillas. ¿Qué es lo que va a suceder
a la hora de la caída cuando se utiliza de esta manera el arnés. Esas correas que están por las rodillas van a presionar los genitales, causándole lesiones graves en las partes íntimas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un arnés está correctamente ajustado? Esto lo vamos a saber mediante una regla que se llama la regla de los 4 dedos, que significa la regla de los 4 dedos, que por cualquier correa que me ponga, debe ser posible que pasen mis 4 dedos. Entonces, el trabajador debe ajustarse la correa de las piernas para que sea posible que pasen los 4 dedos. Y si pasa toda la mano, significa que está demasiado suelto. Y si no pasan los dedos, significa que está demasiado ajustado. Por lo cual deben pasar los 4 dedos. Entonces, en una pierna los 4 dedos, en la otra pierna los 4 dedos. En la cintura deben pasar los 4 dedos, de tal manera que las fuerzas de la caída se puedan distribuir de manera correcta. Como vemos en la imagen, en la colocación y ajuste del arnés, vemos en la primera imagen que las cintas de la pierna o las correas de la pierna están posicionadas en forma incorrecta porque están demasiado flojas. En la siguiente imagen vemos que la cinta del pecho está mal posicionado, está demasiado alta y está muy suelta. Entre las líneas de vida podemos encontrar a las líneas de vida doble o simples. Estas líneas de vida son de tejido sintético y tienen en sus extremos un conector de 19 milímetros y 55 milímetros de apertura. Como vemos en la imagen, también una línea de vida tiene un absorbedor de energía, una protección de ojal y conectores con apertura de 19 y 55 milímetros. Ahora, todos los elementos de la línea de vida deben resistir las 2.270 kilogramos y la longitud máxima de la línea de vida es de 1.8 metros. Como partes del arnés también tenemos a los mosquetones, que dicho sea de paso presentan muchas veces muchas fallas. ¿Por qué? Porque se oxidan, porque se doblan, porque se golpean. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces maltratamos el arnés, lo tiramos al suelo, lo llenamos de barro, de grasa, de aceite, pensamos que no le va a pasar nada porque es de metal. Sin embargo, al contrario, lo estamos deteriorando. Estos mosquetones son conectores metálicos que se pueden conectar a puntos de anclaje. Deben cerrarse y bloquearse automáticamente y deben poder abrirse solamente por lo menos con 2 acciones deliberadas consecutivas. Estos mosquetones también deben tener una resistencia de 2.270 kilogramos. Absorbedor de impactos. El absorbedor de impacto, ya hace un rato lo hemos visto. Este absorbedor de impacto disipa las energías con los hilos que se van rompiendo ante una caída. De esta manera el impacto de la caída ya no va a ser de 1.400 o 1.200 kilogramos fuerza, lo que podría lesionar nuestros órganos internos, sino ya es menos de 408 kilogramos fuerza. Este absorbedor de energía está diseñado para usarse con un arnés y con una línea de vida de detención de caídas. Viene empaquetado, como el que estamos viendo en la imagen, y siempre está enganchado al anillo dorsal del arnés. Este absorbedor permite la disipación de la energía, extendiendo la distancia de desaceleración y reduciendo las fuerzas de freno de la caída. También entre las partes del arnés tenemos a la línea de vida retráctil, que es una variable. Es un excelente equipo, pero más caro. Reacciona más rápido que las líneas de vida de anclaje normal, pero son más caras y son muy buenas. La línea de vida retráctil es un dispositivo de desaceleración en la que después de ocurrir una caída, automáticamente esta línea asegura el tambor y frena la caída. Si la labor que vamos a realizar nos obliga a trasladarnos constantemente de nivel a nivel, es recomendable utilizar esta línea de vida retráctil.
Punto de anclaje. Debemos saber que el arnés tiene anillos, y uno de ellos es el anillo dorsal, y es la parte más importante del arnés y que todo arnés debe tener. Y ahora estos tipos de anillos son según el trabajo que se va a realizar. Pueden ser anillos de forma lateral, de forma dorsal, posterior y entre otros. Ahora, el punto de anclaje. El punto de anclaje es el punto seguro de conexión a una estructura para asegurar un arnés. Este punto fijo debe ser utilizado para suspender al trabajador y debe soportar por lo menos 2.270 kilogramos por cada trabajador conectado. El punto de anclaje debe ubicarse por encima de la cabeza del trabajador y a una altura que no permita que al desplegarse el absorbedor de impacto, el trabajador llegue al piso. No debemos utilizar como puntos de anclaje las tuberías conduit, las partes salientes como los pernos, las platinas, tampoco los peldaños de las escaleras ni las barandas. Las líneas de anclaje. Las líneas de anclaje son elementos que están instalados de forma que permitan el anclaje de las líneas de vida para un desplazamiento seguro a través de ellas. Podemos tener líneas de anclaje de forma horizontal y también líneas de anclaje de forma vertical. Bueno, esto sería todo de mi parte con respecto a este tema de trabajos en altura. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas correspondientes a este tema.